Bueno, yo le puedo decir que en este momento el gol que más he recordado con nostalgia, con emoción, con llanto, ha sido el del Mundial de Rusia 2002 de Colombia-Inglaterra. Está aquí Cuadrado, barra en el centro, segundo palo, sale Jerry, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas las personas que nos escuchan acá en este podcast de Orange, donde hablamos de marketing, deporte y sostenibilidad. Hoy con un súper invitado, el profesor John Patiño, un profesor que hace país desde las escuelas y colegios del municipio de Arbeláez, Cundinamarca, un municipio que por cuenta propia es 100% deportivo. Profe, un gusto saludarlo y bienvenido al podcast de Orange. ¿Cómo va? Sí, buenas noches, muy agradecido por esta oportunidad. Me presento, John Patiño, docente de español actualmente, soy comunicador social y periodista con énfasis en periodismo deportivo y con toda la expectativa para seguir creciendo en este canal de Spotify, que es sin duda uno de los más destacados y que, como usted lo dice, seguiremos haciendo deporte, destacando todos los diversos actividades deportivas, diferentes disciplinas y no solamente el fútbol, sino que se va a hablar de todo un poco. Contento, emocionado y atento y a disposición suya. Qué bueno, profe, bueno, bienvenido. Bienvenido también a este super capítulo donde vamos a comenzar a hablar de deporte y sociedad, profe, ¿no? Algo muy importante, sobre todo en este caso en la construcción de esas personas, sobre todo en este caso de devolver un poquito y contribuir a la sociedad mejores seres humanos. Profe, precisamente en este capítulo hemos querido denotar un poco en este caso, ¿por qué la importancia, digamos, en este caso de practicar deporte, sobre todo en esa primera infancia? Sí, no, yo considero que sin duda, para partir de la competitividad del ser humano en las diferentes áreas de la vida, va a ser vital la participación en diferentes, sea cualquier deporte que se ponga en práctica, es vital para que sobre todo el infante en su proceso de crecimiento, sin duda alguna, genere diferentes instancias de competitividad en el ámbito laboral, educativo y, ¿por qué no?, también se enlace justamente en ese aspecto deportivo, ¿no? Que logre encontrar una disciplina que lo forje, incluso como siempre este país lo es, lleno de deportistas que llegan a grandes logros latinoamericanos, iberoamericanos y olimpiadas también. Entonces, sin duda considero que al tener la responsabilidad de un hijo es necesario y vital que forme parte de alguna escuela deportiva para forjar valores a sí mismo. Ok, profe, eso es súper importante, sobre todo porque pues el ejercicio físico, más allá, digamos, en este caso del incremento de la masa muscular, de la densidad, de pronto en este caso ósea, que se ven en este caso en las primeras edades, es importante porque también actúa como ese dinamizador precisamente de energía para los más chicos, ¿no? Lo importante de pronto también de cultivar de cierta manera pues algunas, por llamarlo así, algunas disciplinas o algunos esfuerzos deportivos a temprana edad para adquirir unos valores para la vida, ¿no? El tema de la disciplina, el esfuerzo, el respeto, algo que es muy importante y sobre todo en este caso que va muy ligado al tema deportivo. Profe, cuénteme un poco, digamos en este caso, o nos gustaría de pronto escuchar cómo usted practica o de cierta manera desarrolla el deporte con esta primera infancia, con niños, niñas, adolescentes y jóvenes de su municipio. Bueno, en este caso, yo como docente de español, usted dirá, bueno, pero ¿cómo lo relacionamos con las disciplinas deportivas? Resulta que el forjar y enseñar sobre todo a los estudiantes la fomentación de los valores
parte del ejemplo que viene y de la competitividad que se da por parte de un deportista. Es de esta manera que yo lo tomo y trato de contextualizarle mucho a los chicos. Desde grado sexto a 11, bueno, yo soy un apasionado al deporte, usted lo sabe, y para todos nuestros oyentes, somos muy apasionados al deporte. Tuve la oportunidad de conocer a Yesid el año pasado en una cumbre importantísima de fútbol nacional e internacional, y nos dimos cuenta que este deporte, no solamente el mencionado, sino todas las disciplinas, forjan a los chicos y motivan bastante. Por ende, lo que yo hago es primero contextualizarlos un poco, porque más allá de una disciplina deportiva es culturizarse en el ámbito deportivo, conocer lo que son las olimpiadas, los diferentes certámenes que se forjan, que también hacen país y que sin duda alguna van de la mano de cualquier país, de cualquier estado, de cualquier departamento, y que los fomenten, que también les genera mucha curiosidad, inquietud, y por qué no, como yo les digo, poder en algún momento encontrar a esos chicos que les logré tocar el corazón y decirles: encontré un deportista, forjé una persona con una pasión que quizás no tenía, por un deporte que no conocía, pero que por medio de la educación yo les fomenté y le dije: bueno, hágalo, indague, investigue, póngalo en práctica. Y estoy seguro que en unos años alguno de mis estudiantes o alguno de muchos estudiantes voy a tener esa oportunidad quizás de entrevistarlo y de estar con ellos y decirles: fue posible, lo logramos. Y ahora, hago paréntesis, de igual manera en cualquier contexto de vida, logró sus sueños por medio de la competitividad, la dedicación y la pasión que se tiene en el deporte, que debemos poner en práctica en otros escenarios de nuestro diario vivir. Qué bueno, eso es súper importante, sobre todo porque también hay que entender de que en estas primeras edades el practicar cualquier deporte, pues aprende, digamos, de cierta manera el niño, la niña, el joven y el adolescente como a seguir reglas, a crear hábitos. Algo muy importante, profe, que usted decía, el tema de la socialización, ¿no? Y sobre todo a mejorar esas habilidades para relacionarse, algo que hoy en día muchos niños de pronto con el tema tecnológico y al estar tan expuestos a tantas pantallas, pues a veces se vuelven un poco introvertidos, ¿no? Entonces por eso lo importante también de que, como usted lo mencionaba, de que se vinculen a alguna escuela deportiva, o que tal vez de pronto vayan cogiéndole amor al deporte o a cualquiera de sus prácticas, pues en este caso, pero sobre todo que tenga una combinación tanto física como mentalmente cualquier disciplina que practique. Profe, quisiera que de pronto hiciéramos acá un puntico, sobre todo en este caso súper importante, porque es interesante ver cómo desde la academia se preocupan para hablar de estos temas, ¿no? Para tocar lo importante, digamos, en este caso del universo del deporte, y sobre todo enmarcado en una sociedad que día a día pues se encuentra evolucionando y que claramente pues se está cada vez más rápida, más diversa, pues porque obviamente, digamos, en este caso los cambios a nivel social son bastante amplios y pues eso es a lo que se ve expuesto hoy en día un profesor, y en este caso pues quisiera que nos contara un poco esos retos a los cuales usted se ha visto inmerso para precisamente enseñar deporte a los niños. Bueno, realmente para esta generación ha sido muy complejo, se lo mencionaba, los escuelas TIC, todo este mundo de las redes sociales sumergido más que todo en la farándula, en la movimentación de cultura, una cultura de la burla, del meme, en fin, ha sido complejo porque por experiencia propia, al hablar de esos temas, ellos muy poco conocen. Al hablar, por ejemplo, de Juegos Olímpicos, no hay algún registro previo. Muy pocos chicos, por parte de papá, mamá, de las familias, conoce o sabe algo uno que otro, pero es muy escaso. El reto es grande porque sin duda alguna promover y estar fomentando una actividad deportiva, la pasión y la competitividad que quizás nos ha hecho falta a nosotros como país en algunas disciplinas para llegar a lograr grandes cosas en diferentes competiciones, parte de casa. Y como yo siempre le he dicho a ellos, en particular el fútbol, la disciplina más practicada junto con el micro en Colombia, realmente es un deporte que debemos ver más allá de una práctica, sino de una estructura deportiva, de que también se tiene la oportunidad de estudiar, porque los chicos están muy erróneos en ese tema de decir, bueno, yo quiero ser futbolista, pero tienen que estudiar, tienen que prepararse de igual manera. Hay que prepararse, hay que realmente forjar un camino, fomentar valores también es fundamental. El reto es grande porque esta generación sigue pensando que ser deportista es pan comido, como se dice vulgarmente, y es llegar simplemente a un escenario deportivo y competir y jugar y demás. Más allá de lo que, por ejemplo, hemos visto tenemos casos gigantes
uno destacado acá en Sudamérica, el Independiente del Valle, que justamente es una institución que va más allá de lo deportivo, va a lo social, a la educación, que es fundamental y es ser pioneros en ello, es lo más prioritario. Por ende, lo que yo trato de hacer y transmitirles es eso. Luchar con la marea, sí, porque los chicos siguen muy influenciados por las redes sociales y dejan a un lado mucho la práctica deportiva. Nos estamos dando cuenta que hoy en día realmente empieza a escasear un poco el chico que tiene esa vocación y ese anhelo de vincularse a una formación deportiva como es, y más allá de simple soñar y decir voy a intentarlo, voy a lograrlo, como ser influenciador, ser parte de este mundo de las redes sociales, que también requiere preparación, como todo en la vida, sea un deporte o participar en medio de una red social, ser influenciador como ellos dicen, es un trabajo arduo. Profe, que usted me contaba lo del tema del rugby, ¿no? Ese, sobre todo en este caso, digamos, ese deporte que es antes del fútbol americano, que a muchos pues nos llama la atención, y creo que la primera o una de las primeras películas que se desarrollaron precisamente de este deporte fue la que hace referencia a Nelson Mandela y el equipo de Nueva Zelanda, ¿no, profe? Donde aparecen, digamos, en este caso varios actores y bueno, una muy buena película que casualmente pues incentiva precisamente al consumo de este tipo de deporte. Profe, ¿ha tenido de pronto alguna oportunidad de manejar deporte de alto rendimiento dentro de la institución en la cual usted trabaja? Bueno, en la actualidad hay equipos de microfútbol junto con la docente de educación física, que es muy interesante el tema. Ella fomenta mucho a los chicos en la participación, pero más allá de ello he observado, y de mi parte el trabajo que se ha hecho es trabajar de manera mancomunada, fomentando y motivando a los chicos, mostrándoles ese interés, educándolos más allá de la práctica, también educándolos en el deporte. Podemos decirle que el deporte de alto rendimiento de cierta manera pues incita a que siempre se esté rompiendo los límites, ¿no? Porque siempre escuchamos a nivel deportivo y sobre todo en el fútbol que son muy pocos los que llegan, y para poder llegar hay que simplemente, en este caso, estudiar, practicar y esperar la oportunidad, ¿no? Porque pues en últimas no todos tenemos la suerte acá en este caso de ser países como Argentina o como Brasil, donde uno básicamente levanta una piedra y sale un futbolista, ¿no? Que eso es algo súper importante. Acá en nuestro país todavía no tenemos ese fenómeno, pero pues es importante también, digamos, en este caso para toda nuestra audiencia, que el deporte de alto rendimiento pues es la base y pues obviamente, perdón, es el objetivo puntualmente para cuando el deportista o el atleta ya ha encontrado su finalidad y quiere de pronto vivir de esta pasión y sobre todo en este caso vivir de su esfuerzo físico como tal. Profe, bueno, ya hablamos un poco de deporte para la infancia, estábamos hablando ahorita de deporte para todos, entramos al capítulo de deporte de alto rendimiento, pero quisiera que me contara un poco de pronto de sus inicios deportivos. Usted se nota que es una persona que practica y ama el deporte, pero ¿cómo comenzó esa historia del profe en este mundo tan bonito o en este universo tan bacano de precisamente de dar, educar y sobre todo enseñar deporte? Sí, afortunadamente pues desde la infancia siempre ha surgido en mi casa. Papá es hincha de Millonarios, muy apasionado al fútbol, pero más allá de eso yo desde muy temprana edad empecé a inculcarme mucho en el deporte por medio de la televisión, por medio de los canales deportivos, de la internet, que en ese momento hasta ahora estaba en pleno apogeo, y siempre me gustó el fútbol. Yo incluso soñé con ser futbolista, deliraba con el tema Miguel Calero, que en paz descanse, Oscar Córdoba, fueron de mi generación y fue una obsesión, un sueño frustrado se puede llegar a decir, porque en su momento pues también fue difícil, ¿no? Fue difícil porque, como veníamos hablando, pues no hay escuelas de formación y es mucho más compleja la situación, poder lograr como tal. Pero también entendí que gracias a esa pasión, a ese interés que tengo por el deporte, estaba cuadrando la cámara, disculpen que se resbaló, pero gracias a esa pasión, a ese interés y a esa competitividad por el deporte estoy donde estoy, y eso es lo que yo también le cuento a esta generación, a los chicos.
más allá de que no pude lograr el sueño, gracias a eso, a esa motivación y a esa pasión que me inculcó el deporte, estoy donde estoy. Más allá de no ser un profesional futbolista, ciclista, porque mi papá fomentó y me motivó mucho al ciclismo, pero tampoco se lograron dar las cosas. No obstante, eso no impidió llegar a lograr todos los sueños que me proyecté y que sigo proyectando, y las metas que están a mediano, corto, mediano y largo plazo. Así que habla con una persona muy soñadora, muy pasional, dedicada al deporte, que llega al punto de la emoción, de la nostalgia, de cualquier disciplina deportiva, no solamente hablando del fútbol. Y una en particular que está venidera, que son los Juegos Olímpicos, que también a quien no emociona, como le digo a los chicos, cómo no emocionarnos con estas disciplinas que se avecinan en París 2024. Así que contento. Así mismo recuerdo el Cobreloa de Chile, que ya prácticamente un equipo casi extinto, si no me equivoco, equipos como el Colo-Colo, Alianza Lima. Bueno, soy totalmente un diccionario en ese tema del deporte desde muy temprana edad y muy pasional a ello. Yo era quien me sentaba con mi abuelo los domingos y no iba a misa, discúlpeme abuelo, pero no iba a misa, y me sentaba a escuchar en la radio los partidos, porque no todos los transmitían, la Copa Mustang y todo ello. Entonces empecé también a descubrir este mundo de los Juegos Olímpicos, de los Juegos Nacionales también, que son muy importantes para llegar, de los iberoamericanos, entre otros, y así de los centroamericanos, para lograr llegar a esas instancias de lo que es una Olimpiada. Entonces crecí con mucha pasión, con mucha dedicación, a pesar que no logré esos sueños de ser futbolista. Mi papá fue ciclista, entonces también quedó esa frustración, se puede llegar a decir, que no tampoco se pudo en el ciclismo, pero que sin duda alguna me ayudó a lo que soy hoy en día, me permitió forjar, estructurar y construir sueños, que es lo que estoy haciendo, y proyectándome a metas a corto, mediano y largo plazo. Y es el ejemplo que le doy a los chicos, que todo es posible, que podemos lograr todo lo que queremos, y tenemos como ejemplo el deporte, una disciplina deportiva que lo puede motivar a uno, verlo, apasionarse sobre un deporte y verlos como ejemplos de vida. Sí, es sin duda alguna algo fundamental. Entonces, recalco, un apasionado por el deporte, por el fútbol, que gracias a ello considero y me atrevo a afirmar que me ha generado y me ha puesto donde estoy, y que siempre me mantiene así muy competitivo, muy motivado, muy emocionado, y es gracias a esto. Yo sé que usted también tiene ese sentimiento, me entiende, me comprende, y todos los aficionados deportivos están con nosotros y están de acuerdo en eso. Claro, sí, no, ni más faltaba eso. Eso creo que hace parte de la pasión precisamente que todos evocamos alrededor del deporte, y sobre todo en este caso en esta industria tan bonita que a muchos nos ha permitido de cierta manera pues seguir creciendo y sobre todo seguir aprendiendo, que es algo súper importante. Porque en definitiva concluí que la pasión por algo y el gusto por algo, en este caso seguir a la selección en las buenas, en las malas, en las duras, en las maduras, y ver esa ilusión que se fuera, es un momento que nunca voy a olvidar. Y usted, Jessy, yo recuerda. El gol que más recuerdo es el de Freddy Rincón contra Alemania. No tuve la oportunidad de verlo en ese momento con mis 5 sentidos, pues porque estaba muy pequeño, pues, pero con nostalgia veo que él fue uno de los mejores goles, y sobre todo en este caso marcó una generación, sobre todo la generación de mi papá, y bueno, y de todas las personas de mi casa que afortunadamente les gusta mucho el fútbol y el deporte. Creo que ese ha sido una de las oportunidades más bonitas volverlo a revivir, y sobre todo porque se dio en el marco de la pandemia, que fue una época muy difícil para todas las personas a nivel mundial, y sobre todo en este caso para los amantes del fútbol, que bien recuerdo, profe, que por esa época la FIFA, acá como por botar un dato para toda nuestra audiencia, la FIFA liberó ciertos partidos icónicos, por llamarlo de alguna manera, y permitió verlos, ¿no? Incluso era muy extraño de pronto uno estar en su casa y conectarse con Caracol Televisión, a los cuales les mandamos un saludo desde acá, desde este podcast, y que ellos estén de cierta manera proyectando ese partido de Colombia-Alemania. Otro partido que, pues acá para aprovechar hablando un poquito de fútbol y para hablar de nostalgia, precisamente fue ese partido que se pudo revivir en la época de Maradona, después, digamos, en este caso de su muerte. Esa época, y sobre todo en este caso ese palmarés deportivo que se dio en el 86, antes de quedar Argentina campeón
por segunda vez en México respectivamente, ¿no? Y fue porque precisamente es prácticamente una poesía lo que hizo Argentina en ese mundial, ¿no? Y bueno, y acá ya que estamos hablando de deporte y sociedad, tengo que traer también acá a la mesa para todas las personas que nos escuchan un autor súper importante de la música argentina que casualmente tiene una canción que se llama Estadio Azteca. No sé, profe, si de pronto le suena. Claro, sí, pues más allá de que no viví ese partido, no estuve como, ni siquiera existía, no estaban los planes, pero sí es un gran tema, así como las diferentes canciones alusivas a un jugador o a una selección en particular. Gran tema, qué buen gusto musical deportivo tiene, Jessy. Sí, esto es de un cantante argentino que se llama Andrés Calamaro, que pues muchos de pronto conocerán por otro tipo de canciones, pero prácticamente Andrés Calamaro en esta canción profetiza, por llamarlo de alguna manera, a Maradona y a ese equipo argentino que consiguió esa segunda Copa del Mundo para este país. Profe, ¿cuál es la canción precisamente futbolera que más le gusta? O la canción deportiva, pues. Ok, bueno, pues yo tengo dos, pero sin duda alguna me quedo con Celebrate the Day de Copa Alemania 2006. Ok. Porque marcó ese final prácticamente que se avecinaba de mi época de estudio, de secundaria, y me emocioné mucho. Se vibra con ese tipo de canciones, entonces es una que marcó. Y la otra es la última de Rusia 2018, que es un poco más movida, más contemporánea, pero que sin duda alguna deja mucha nostalgia y emoción, justamente conectándolo con lo que pasó en ese partido con Rusia. Con Inglaterra, perdón, en el Mundial de Rusia. En el Mundial de Rusia, sí, ese gol de Yerry Mina, ¿no? El gol de Yerry Mina prácticamente que permitió generar una liberación de energía para todos los colombianos que en ese momento estábamos pegados al televisor. Y la de Italia también, de Italia 90. Ok. Padre Italiano es una canción icónica, muy lírica. Me voy más por ese tipo de canciones de los mundiales que emocionan mucho y que llenan de nostalgia. Lo que son líricas también, por lo menos de las Olimpiadas de Londres 2012, que marcaron también. Me emociona ver este tipo de videos donde más allá que tuvieran una canción representativa, tenían diferentes como sonidos alusivos al país, culturales, que me conectan con esos momentos como tal. Y sí, lo de Yerry Mina, ese gol nunca lo voy a olvidar. Y le voy a contar un datico aquí entre nos. Bótelo, profe. La camiseta de ese partido no me la he vuelto a poner. ¿De verdad? La tengo guardada y la veo con nostalgia. Yo creo que nunca va a pasar, y quizás mi futura generación yo se la permita, se la obsequie, pero es una camiseta que queda ahí guardada por lo que pasó, porque aparte de ello, ese día me encontraba en un lugar totalmente solo, o sea, no estaba en compañía, pero estaba con personas desconocidas, y ese gol unió al país, literal. Lo unió de tal manera que en un momento a otro en ese partido, en ese año 2018, terminé hablando con personas desconocidas, abrazándolos, diciéndole que los quería, que era emocionante ese momento. Y mire lo que hace el fútbol, ¿no? Cómo une un país, cómo une a las personas, y nos hace olvidar de pronto de problemáticas y del día a día, que pues, tantas cosas pasan, ¿no? Ahí podríamos decir, profe, que también el deporte es un evangelizador precisamente de eso, ¿no? Y acá, ya para cerrar en nuestros últimos 5 minutos que nos quedan de este capítulo que hemos hoy trabajado con el profe John Patiño, un profesor apasionado por el deporte, un profesor que trabaja por la comunidad, por la sociedad, y sobre todo en este caso que construye país en su municipio, acá en Cundinamarca, y sobre todo algo muy importante que está influenciando a esas nuevas generaciones a que no pierdan el amor por el deporte. Y es precisamente eso, profe, porque las generaciones cada vez más están más rápidas, ¿no? Digamos, por ejemplo, hoy en día ya hay generaciones que no consumen un partido de fútbol al 100%. Podríamos decir de que estas nuevas generaciones consultan los highlights o el resumen deportivo para saber qué fue lo que pasó, y son muy pocas, digamos en este caso, los niños, y sobre todo en este caso los adolescentes, que se quedan un partido completo.
¿Usted cómo puede analizar eso desde su perspectiva académica y sobre todo en este caso como influenciador allá en su academia, profe, en su instituto, en su colegio? Bueno, yo veo que la practicidad de las redes sociales ha sometido al adolescente, al preadolescente, incluso a la infancia a eso, ¿no? Entonces, vemos que redes sociales como TikTok lo que hacen es practicidad, resumen y destacar. Y eso también ha influenciado mucho en los chicos y sin duda alguna, ver los highlights, ver los resultados posteriores, un breve resumen de 30, 60 segundos, quita, considero, y usted también lo considera, la magia y la esencia de analizar un partido de fútbol, el poderlo vivir, el poderlo analizar. Y por eso también se está perdiendo mucho ese interés por vincularse a las escuelas de formación y demás, porque el chico se vincula a la escuela de formación pero no tiene idea de la historia del fútbol, de los contextos culturales, sociales. Admira, es hincha de un equipo pero tampoco tiene idea de su historia previa, ni reciente ni siquiera. Entonces se requiere un trabajo realmente, primero de investigación, incluso de sistematizar que la persona, eso suena muy protocolario y académico, pero es cierto, como le digo a los estudiantes que de pronto están interesados, hay que hacer un estudio previo de lo que se va a practicar, del equipo al cual usted quiere hinchar, del que quiere hablar. Y como docente español hemos hecho muchos debates también sobre eso, sobre deportes, sobre diferentes equipos de fútbol, y noto que los chicos son carentes de eso, gracias en parte pues a la practicidad y el resumen de las redes sociales. El reto es grande, pero si hay compromiso y los chicos realmente quieren saber sobre algún deporte o ponerlo en práctica, hay que indagar previamente para tener más claridad sobre eso. Así es. Acá aprovechando también esto pues ya para cerrar en este capítulo de deporte y sociedad que hemos tenido acá en Orange, un podcast que habla de marketing, deporte y sostenibilidad, pues encontramos también una información súper valiosa que en este caso comparte Two Circles, que hace referencia precisamente a esas franjas etarias y sobre todo a esa expectativa de vida y los consumos televisivos, algo que usted mencionaba que es súper importante en este caso la interacción con las redes sociales y sobre todo en este caso que ya estamos viendo de que últimamente estas nuevas generaciones están ya pensando en el pago por acceso, del tema de las OTTs, algo que de pronto hablaremos en otro capítulo, aprovechando de pronto ese conocimiento que el profe tiene para toda nuestra audiencia, y es que casi el 50% de los aficionados encuentran su pasión por un deporte antes de los 14 años, ¿no? Y eso es súper importante, digamos, en este caso, cultivarlo desde la infancia. Y sobre todo hay otro dato que también nos llama la atención, y es que en comparación con la televisión lineal, digamos en este caso, se consumieron casi 252 millones de minutos, profe, imagínense, por día en el mismo periodo. O sea, esto es casi como prácticamente poner la Champions League todo el tiempo en Facebook, porque obviamente es un ejercicio que ya hizo la UEFA y que claramente pues esto se está replicando. Y algo también muy importante, y ya digamos en este caso quisiera como dejar a nuestra audiencia con este último dato, y es precisamente el tema de las redes sociales, ¿no? Como usted lo mencionaba, son el principal medio de consumo de deportes para un grupo entre los 18 y los 34 años, y esto es increíble porque pues ya hoy en día la mayoría de las personas están relacionadas con esa primera toque o esa primera tecnología, por llamarlo de alguna manera, o ese primer portal que nos permite de cierta manera desarrollar un consumo, y es simplemente el Facebook o el YouTube o TikTok, que claramente pues ya se encuentra en esta onda deportiva y sobre todo en este caso que ya está comenzando a cultivar este tipo de consumos. Profe, muchas gracias por habernos acompañado acá en Orange. Muchas gracias por comentarnos acerca de lo que se está desarrollando, por contarnos su experiencia a nivel de la construcción del deporte y la sociedad, y sobre todo muchas gracias por hacer país desde ese municipio tan lindo como es lo de Arbeláez, Cundinamarca. Para todas las personas que no lo conocen, los invitamos. Es un municipio que vale la pena conocer, y sobre todo en este caso que está cultivando ese deporte y sobre todo esas próximas glorias deportivas colombianas que vamos a tener en nuestro país. Un saludo, profe, y bueno, me gustaría que se despidiera con alguna frase o alguna conclusión de lo que hemos hablado el día de hoy. Bueno, decir de antemano un abrazo gigante y gracias por la participación. Deseo estar ahí nuevamente con usted, compartiendo, debatiendo y conclusiones. Sin duda alguna el deporte trae consigo pasión, motivación, dedicación y disciplina, y la invitación es a seguir creciendo en ello
a todos nuestros oyentes, a padres de familia, adolescentes, jóvenes que nos escuchen, madres de familia, porque también hay mujeres que les apasiona el fútbol, que el deporte, cualquier disciplina, a que sigan ese camino que sin duda alguna va a forjar grandes seres humanos llenos de valores, llenos de motivación y mucha competencia, la competencia sana, la competencia que es válida para esta sociedad y que necesitamos tanto en nuestro país. Abrazo gigante para todos nuestros oyentes y ahí quedamos en sintonía. Por favor, sigan el canal de mi amigo en Spotify para que siga creciendo como tal. Eso es, muchas gracias, profe, por habernos acompañado en este podcast. Recuerden que en Orange hablamos de marketing, deporte y sostenibilidad. Hasta la próxima.